Bueno, he esperado que ellos salgan para decirles la verdad. Yo soy un profesor malicio. Y decir que lo que puedo hacer con ustedes, y voy a hacer con mucho gusto, es tratar de compartir lo más interactivamente que pueda la experiencia que yo sí he acumulado, ¿no? También ustedes saben que Cuba es el país donde más se habla español. ¿Qué quiero decir con esto? Que el español, que los ecuatorianos, los 20 millones, hablan en un mes, nosotros lo hablamos en una semana. Por lo rápido. Por lo rápido. Tengo que hacer ahí un esfuerzo para hablar lento. Seguramente todos ustedes ya se han acercado a distintos libros de guión, a distintos manuales, ya incluso hay libros de manuales sobre manuales de guión de cine, y en realidad cualquiera de estos libros, de estas exposiciones de autores, son orientadores y sirven para uno empezar a buscar un propio camino y a buscar quién es uno y cuáles son sus posibilidades. E incluso también hay estudios más profundos, a veces con las herramientas de la semiótica, de la narratología, que hacen, es decir, que hay análisis y estudios muy interesantes. Así que yo los remito a alguna biografía, yo mismo les voy a recomendar alguna al final. Y es decir, lo único que yo puedo tratar de comunicarles, que es personal, es un poco la experiencia y las dificultades que yo he encontrado que son más reiterativas en la labor de nosotros los guionistas, a través de mi trabajo propio, es decir, en las mismas cosas que yo he fallado o que no me han salido bien, y sobre todo en la experiencia con alumnos, ¿no? Sí, en lo que yo creo que yo hago mejor es el trabajo que hoy se llama de script doctor, ¿sí? Una cosa que es personalizada, que es con otra persona, que es análisis del guión. Una de las primeras cosas yo creo que debe decir un profesor o más o menos de guión, es decirle a la gente, bueno, pero ¿por qué quieres escribir guiones, ¿no? Es decir, lo primero que habría que hacer es tratar de desanimar a la gente de estudiar guión, porque es una profesión poco reconocida, es la parte del cine donde más se trabaja, bueno, es como en los 10 mandamientos, el 11 hubiera sido no seas guionista. Y no obstante, uno quiere, es decir, conociendo todo eso, pues existimos personas que queremos ser guionistas. Yo tengo un amigo, un escritor, que hizo un guión con un director, y no cualquier escritor, Leonardo Padura, que es hoy en día el escritor cubano más renombrado internacionalmente, y cuando vio la película, era un documental sobre música, vio que en el guión aparecía, en el crédito de guión, el del director y luego el suyo. Y le reclamó al director y le dice al director, no, es que en el cine el guión más importante se pone en segundo lugar. Un maltrato ahí totalmente. Y tengo otro amigo que estaba escribiendo una historia con un director, porque esto de las relaciones con el director de los guionistas es algo muy especial. Estaban escribiendo una historia y se va el guionista para su casa y a la madre le da un infarto, se la tiene que llevar para el hospital, le iban a hacer una operación a corazón abierto y llama al director y dice, mira lo que me ha pasado. Y el director le dice, ¿y entonces cuándo me entregas el guión? Si el guión, los tres van por el guión. Hay tres cosas diferentes y tres situaciones diferentes que se nos dan a los guionistas, que es cuando tú quieres escribir un guión por voluntad propia, una cosa original, una experiencia personal, cuando trabajas por encargo, porque te lo pide un productor, y cuando trabajas con un director, que el director a su vez sea guionista. Son situaciones diferentes, sobre todo cuando trabajas con director. Yo digo todo esto de los directores y siempre estoy diciendo que son unos monstruos, pero yo adoro a esos monstruos, incluida mi mujer, que es directora. Pero cuando solo eres guionista, y un poco yo voy a enfocar el curso, yo creo que cuando los directores están escribiendo un guión no debían pensar en ese momento como directores,
sino solo como guionista, pues solo tienen las armas propias del guionista, que es la palabra. El guionista solo trabaja con palabras como escritor que es. Y al trabajar con palabras, ¿qué quiere decir? Que estás trabajando con verbo, sustantivo y adjetivo, que estás trabajando con las formas de locución, con narrar, con describir, con dialogar, con la exposición, con escribir oraciones, con el lenguaje en definitiva, y con las técnicas de la escritura. Decía Raúl de Pasolini que no hace falta pasión, entusiasmo, talento para escribir cine hace falta todo eso y un poquito de plata para que se pueda hacer, porque justamente el cine es caro. Decía García Márquez, en el cine lo más caro son los adjetivos, porque no es lo mismo que tú escribas que hay una fiesta fastuosa a una fiesta alegre. La alegre la puedes hacer de pronto con $10.000 y la fastuosa ya te cuesta 20.000. Y así es todo con los adjetivos. Entonces, saber qué más. Otra cosa que yo quisiera hacer, es decir, ya le advertí que era mal profesor, yo poco a poco me voy entonando y ya el viernes empiezo a dar las clases bien. Me alegra mucho de ver que haya muchas chicas, muchas compañeras acá en el guión, y no es por halagar a las muchachas, es decir, nuestra cinematografía últimamente se han incorporado muchas mujeres. Yo en la escuela de cine, cuando llevé la cátedra de guión, en Cuba no había guionistas mujeres. Me preocupé mucho de hacer una entrada de mujeres, y no es que yo crea que ni el hombre ni la mujer tengan talentos diferentes, pero indiscutiblemente que la mujer está poniendo, a veces no un punto de vista, sino una sensibilidad en el cine que se nota y que lo ha enriquecido. Quizás el texto más femenino, donde hay una descripción desde el punto de vista femenino de una mujer que es poseída por un hombre, está escrita por un hombre y no por una mujer, que es el monólogo interior de Jane Joyce. Si posiblemente ninguna mujer haya sabido captar y reflejar una experiencia femenina de esa naturaleza como un hombre, es decir, que la capacidad del narrador para desdoblarse es infinita, ¿no? Pero indiscutiblemente que hay una sensibilidad que se ha sumado no solo como guionista, sino hoy tenemos directoras mujeres en todos los campos, ¿no? Yo soy de ese tipo de persona que me crié con mujeres, y eso quizás te hace sí, te crías con mujer y te hace gay, feminista o gay y feminista. Como Almodóvar. Ajá, sí. Y digamos, yo tengo me gusta fomentar la posibilidad de la escritura femenina. He visto aquí en Ecuador que en los últimos tiempos hay películas filmadas por mujeres, muchas películas escritas por mujeres, y me ha gustado mucho eso. Yo quería comenzar un poco refiriéndome y destacándome los caminos de la narración. ¿Sí? Como todos sabemos, desde que existe el hombre, el hombre como surgió sin un celular, existe la narración. ¿Sí? La gente, imaginamos desde las cuevas, hubo esa necesidad de narrar, e inmediatamente el hecho de narrar, de contar una historia, ha tenido dos caminos: el camino de la escritura, de la narración en sí, y el camino de la representación. Son como los dos grandes ríos que se presentan a la hora de contar un cuento. Es como quien dice, si la humanidad hubiera ido por esos dos canales que por supuesto se tocan y se relacionan. En el canal de la representación, de donde nace el teatro, donde nace la tragedia, donde nace la danza, pues tiene sus leyes y tiene sus técnicas y tiene sus maneras de hacerse. Y la manera de narrar a través del lenguaje, a través de la palabra,
tiene a su vez lo suyo. Y los guionistas, si nosotros reconocemos el cine y en particular la escritura de guión como una construcción fundamentalmente dramática, y nos preocupamos bueno, por las leyes dramáticas, que si por los 3 actos, que si por la acción, que si por el conflicto, y todos estos conceptos que vienen de la dramaturgia y que sentimos que son las tareas que tenemos que hacerlo, que tiene que cumplir un guionista y que realmente tiene que cumplirlas. Si está escribiendo un relato, está escribiendo una obra que es una obra dramática, que es una obra para que sea representada, en el caso del cine, no solo representada, sino también filmada, y todo pertenece a un pensamiento de la representación, a un pensamiento dramático, y una vez que te pasas al cine, un pensamiento visual, a un pensamiento cinematográfico. Y yo creo que siempre realmente hemos considerado que el pensamiento narrativo tiene menos que ver con el cine y que te lleva al cuento, que te lleva a la novela, te lleva por otro camino. Como en mi caso personal, un poco como decía Raúl, es decir, mi formación es de escritor y ya yo era un escritor conocido, con obras y demás en Cuba. Cuando tuve la primera experiencia de hacer cine, mi pensamiento inicialmente era absolutamente narrativo y tuve como que desintoxicarme de una mirada exclusivamente narrativa y probar si tenía o no sentido de la representación o sentido de la cinematografía. Porque un narrador, un autor, si no todos los escritores son capaces de escribir un relato en términos dramáticos, en términos narrativos. Y lo contrario, los grandes autores teatrales, los grandes guionistas, no siempre suelen hacer novelas. Y son dos maneras de enfrentar la escritura completamente diferentes. Debido a que mi experiencia justamente fue ver cómo resolvía nuevos problemas de contar un relato de otra manera, en otro lenguaje, y mi pensamiento era narrativo. En ese proceso de incorporar las técnicas narrativas y las técnicas dramáticas, también descubrí, y creo que, digamos que esto es tal vez un enfoque un poquito diferente de los talleres de guiones en general, que es la visión literaria o la visión narrativa, de la estrategia narrativa en las películas. ¿Sí? Una película, o decir, un relato cinematográfico, mejor dicho, todavía no estamos hablando de películas, sino de historias para hacer películas, pensada también desde las técnicas de la narración. En los ejemplos que vamos a ver y en la medida que vayamos avanzando, yo creo que va a quedar demostrado que las películas tienen una composición narrativa muy evidente y muy clara, y yo pienso que si el autor está entrenado en las técnicas narrativas y tiene un pensamiento narrativo a la vez que dramático y de representación, está mucho mejor preparado para concebir su historia, su relato. Yo tengo una amiga que se dedica a hacer a dar clases de guión y de dramaturgia, y ella siempre dice, hay 3 cosas, todos sabemos que hay historias buenas y historias malas, y no hay que ir al cine ni a la biblioteca. Cuando estamos en una reunión de amigos o en un bar, hay quien cuenta una buena historia que tiene mucho éxito, todo el mundo se ríe, y quien las cuenta mal. Y del mismo modo que sabemos que hay narradores buenos y narradores malos. A veces la misma historia nosotros decimos, no la cuentes tú, que la cuente fulano, que es el que la cuenta bien. O decimos, tal historia, pero no la cuentes tú. A mí, Gutiérrez Alea, el director de Fresa y Chocolate, siempre me decía, tú no cuentes la película porque parece muy mala, ¿no? Es decir, una cosa es la habilidad que tú tengas para escribir un relato y otro para contar, ¿no? Es decir, que hay como 3 cosas que pueden ser buenas o malas. La historia es buena o es mala. Yo voy a intentar que visitemos un poco el área de cómo saber si una historia es buena o mala cuando todavía es una idea. Cómo reconocer una idea, no solo si es buena y mala, sino incluso si es completa.
Si a veces, si es cinematográfica, si algo que tenemos en embrión como idea, decidir si es buena o mala. Si una idea que alguien nos recomienda es una idea que es buena o mala. Es decir, hay maneras de tratar de hacer la investigación. Es un hecho que a veces hay historias, guiones, que hay que abandonarlos porque no terminan, no terminan bien. O a lo mejor tienen unas posibilidades, pero no las tienen en nuestro caso personal. Y por supuesto, hay narradores buenos y narradores malos. Todos nosotros estamos en la categoría de los buenos, pero tenemos la necesidad de entrenar nuestras habilidades, nuestros músculos, que por un lado es la escritura, es decir, el oficio, ¿no? El conocer las distintas técnicas, las distintas posibilidades, los distintos recursos expresivos, conocer también, saber investigar, no solo intuitivamente, sino también tratar de saberlo, y lo otro es la imaginación y la invención, es decir, la capacidad de imaginación y de invención que tenemos, que generalmente yo creo que es lo que más se traba en nosotros. Es decir, creo que muy frecuentemente somos más inteligentes y más creativos que lo que está en nuestra obra, y que hay a veces un bloqueo y una utilización insuficiente de nuestra imaginación, de nuestro músculo imaginativo, de nuestra capacidad de observación. Si yo les invito ahora, digamos, a que hagan un ejercicio de fantasía, de imaginación, y se imaginen que están en la calle central de mi pueblo, que se llama Cabaiguán, y que ustedes no tienen la menor idea de cómo es ni dónde queda, pero cada cual se puede imaginar la calle principal de ese pueblo a su estilo, y digamos que se imaginan que van caminando por esa calle y de pronto miran a un lado y entran a una tienda de antigüedades. No creo que en mi pueblo sepan ni lo que es una antigüedad. Vamos a poner una... Ese punto iba yo, no creo que sepan. Hay una tienda de cualquier cosa y entramos de todo por un precio. Y entramos y compramos algo. Quizás imaginamos solamente eso, pero si estamos en la calle, ya imaginamos todos los edificios. Si entramos a la tienda, no hemos pensado en el señor que vende, pero ya lo imaginamos. Y además, esa tienda está llena de cosas que las ha puesto nuestra imaginación. Y de pronto queremos comprar un caramelo y descontamos todo lo otro que ya nos los imaginamos. Y el simple hecho de entrar, no lo habíamos previsto, pero hemos incluido en nuestra imaginación que teníamos una billetera en el bolsillo, que al abrirla te das cuenta que se te quedó el dinero, que te lo robaron en la otra esquina o no. Es decir, que utilizamos un 10% de las cosas que nuestra imaginación, que nuestra creatividad nos puede dar, ¿no? Entonces de eso se trata, de reconocer que somos brutos y que tenemos que darnos palos para que nuestro cerebro dé más imaginación. Yo creo que la imaginación, la capacidad de invención, bueno, eso es muy personal. Hay quien lo hace mejor por la mañana, si toma algo, oyendo esta música, oyendo la otra música, pero indiscutiblemente es decir, que es una actividad que yo no creo que los científicos la hayan controlado mucho, pero que sabemos que existe y que da cosas a través como del calentamiento, ¿no? Es decir, hay que ponerse es decir, hay como una observación interna, como mismo la creación de personajes. En algún momento mencionaremos estas técnicas de crearle una biografía a un personaje o de dejar que el personaje se vaya revelando, ¿no? Hay un proceso de conocer un personaje o de conocer una historia que se va dando en el contacto con el personaje o en el contacto con la historia, que es un contacto mental, que es igual cuando dos personas se conocen. Si cuando tú te encuentras de pronto en un parque, digamos, en un aeropuerto, a alguien que coincide contigo en el asiento, no sabes nada de esa persona. Y a través de la conversación, y si vas averiguando, vas
a terminar conociendo de esa persona que ya existe, que es un poco mi teoría. Es decir, yo creo que los personajes existen y se van revelando, nos van habitando y se van manifestando dentro de nosotros, y nosotros tenemos que crear unas energías internas para que eso ocurra, ¿no? Yo había apuntado ahí una clasecita como un guión, no lo he ido a ver y no sé ni por dónde voy en relación con la clasecita. Pero bueno, yo les voy a insistir en esto. Pero una inquietud. O sea, primero un poquito como que nos aclares más, aunque creo que todos sabemos, ¿no?, qué es un personaje, pero cuáles serían las características básicas como que es un personaje, ¿no? Y claro, viene de personalidad, de identidad. Porque aquí es muy recurrente cuando encontramos personas como muy singulares, ¿no? A nivel de cualquier cosa, ¿no? Bien sean cómicas o no, etcétera, ¿no? Y entonces uno le atribuye y dice, eres todo un personaje, ¿no? Es decir, de que hay un requisito mínimo para este es un personaje y este otro casi no. Sí, me lo anoto, pero va a llegar el momento del personaje, porque una de las cosas que aquí nos vamos a plantear, cuando comenzamos una historia, que el problema que tenemos todos es cómo arrancamos. Tenemos una idea, saber si la idea es buena, si tenemos imaginación para esa idea, y luego cómo arrancamos. Si arrancamos por el personaje, que es toda una teoría, o si arrancamos por la acción, por la historia, que es una teoría. Si nos ponemos a ver películas ecuatorianas, una película como ¿Qué tan lejos?, que es de Tania Hermida, comienza por personajes. Lo primero que hace es presentarte unos personajes. Los dos. Empieza con las dos chicas, empieza con las dos chicas, y le da una prioridad a presentar el personaje. Y esta escritora se agarra de la mano de esos personajes y el personaje la empieza a llevar al lugar. Sí, esto no se sabe cómo ocurre, no sé si de pronto tú dices, me imaginé, me acuerdo de los ejercicios de García Márquez, ¿de qué vamos a hacer una historia? Pues de amor. Pues si es de amor, empezamos por la chica o por el chico. Es decir, la imaginación se entrena así, un poco sorprendiéndole y acertando. Pues por una chica. ¿Y qué es? ¿Estudiante? O, es decir, empiezas ahí y empieza a dibujarse con ciertos incentivos tuyos. Y si esa chica se levantó por la mañana, y se levanta por la mañana y empieza a hacer cosas, tú lo empiezas a seguir y el personaje te llevará a la historia. Todos aquí se nos debe haber ocurrido que esos personajes que salen solos, que tú no tienes la menor idea, es decir, vas a escribir la historia de la Caperucita Roja y el lobo feroz y resulta que por el medio se encuentra un conejo y te vas con el conejo y el conejo se vuelve un gran personaje. Viene el editor y quita el conejo porque no estaba en el marco de la historia. Pero hay películas que empiezan por acción. Buscando un ejemplo de película ecuatoriana, tendríamos aquella de ratas, ratones y rateros, que la primera escena es una escena violenta de acción que te capta, y empezó por la acción, y es la acción la que te lleva a los demás personajes. En muchas ocasiones, sí, ya empezaremos luego a ver las reglas, ya todos sabemos que las reglas están para incumplirlas. Sí, muchas veces hay algo que tenemos sobre todo digamos en los tiempos modernos, la gente quiere captar enseguida la atención del público. Y eso hace que se comience por una escena espectacular, atractiva, que no resuelve el problema. Porque generalmente haces la escena de la explosión y luego tienes que empezar a dar datos, a dar antecedentes, a saber quién es el personaje, tienes que comenzar al principio. Esto de que no se empieza por el principio es tan viejo que está en la Ilíada. La Ilíada comienza con la cólera de Aquiles porque le quitaron una novia. En el 9º año de la guerra, ya llevaban 9 años de la guerra, habían pasado un montón de cosas y Homero comienza su historia por la mitad. Claro, nos tiene que contar el principio y nos tiene que contar un montón de cosas. Y tiene, digamos, supongamos que Homero asistió a una clase de guiones así, con el señor Paz de la época.
Sí. A Homero se le ocurrió, bueno, voy a escribir la guerra de Troya. Y muy probablemente se le haya visualizado dos pilares importantes. La primera cólera y la segunda cólera. Escribió todo lo que tenía que escribir de la primera cólera, a veces con la certeza de que tenía una segunda cólera que le iba a dar otra zona de relato, ¿no? A Shakespeare se le ocurrió Romeo y Julieta. Del lado vienen dos núcleos que se le ocurren enseguida. Se van a conocer en el baile y la escena de la muerte, ¿no? Es decir, en el medio hay un montón de cosas que todavía no sé qué van a hacer. Y a veces se comienza por el personaje y a veces se comienza por la acción y hasta por una tercera cosa. Tienen dos núcleos que se le ocurren enseguida. Se van a conocer en el baile y la escena de la muerte, ¿no? Es decir, en el medio hay un montón de cosas que todavía no sé qué van a hacer. Y a veces se comienza por el personaje y a veces se comienza por la acción y hasta por una tercera cosa. Para seguir con el cine ecuatoriano, una película como Prometeo encadenado realmente no comienza ni con acción ni con personaje, comienza con una situación. No, Prometeo deportado. Prometeo deportado. Comienza con una situación general para todo lo que no atañe a ningún personaje ni atañe a ninguna acción específica. Lo que es creada una acción que es propio de ese tipo de película, como El Ángel Exterminador, la situación esa de que todo el mundo está en un espacio del que no puede salir. Yo mismo tengo una participación en una película cubana que se llama Lista de Espera, que es un grupo de gente que está en una terminal y no logran salir. Hay un cuento de Cortázar que es la misma situación de personas trabadas en un cierre, en un tranque de tráfico, ¿no? Es un cuento de Cortázar. En Cuba no puede ocurrir porque el tráfico, no sé, son 5 carros en todo el país, nunca están los 5 en el mismo lugar. Y es decir, que depende ya de la situación, pero vamos a dejar todo esto del personaje y de la acción para más adelante. Yo parto, y en realidad esto que les voy a decir ahora, voy a buscar la libreta para decirlo completo. Esto es todo lo que voy a decir en los 5 días, así que después que se los digan, se pueden ir. Es decir, como digamos, lo que he detectado yo, he ido reuniendo, cuáles son los problemas principales en que tropezamos y a los que yo me voy a querer referir con ustedes en estos días. Uno es la estrategia de la escritura, ¿no? Justamente porque tenemos un pensamiento fundamentalmente dramático y dejamos a un lado el pensamiento narrativo. Yo voy a tratar de convencerlos o de mostrarles cómo el pensamiento narrativo, que naturalmente se observa y se adquiere y uno lo va incorporando, sobre todo leyendo literatura y buena literatura, aunque también la mala literatura tiene su técnica. Y lo otro, es decir, hay otras confusiones que es, o otras tensiones, que es la de las historias y la de las ideas y el contenido. También creo que es un trauma paralizante en el escritor. Es decir, no distinguir si estás narrando o estás echando un discurso. Muy propio del cine latinoamericano, la historia del cine latinoamericano, que ha sido muy discursivo, muy de tesis y por lo tanto muchas veces demostrativo, es decir, que lo que el autor quiere decir por las grandes cosas que está preocupado y los grandes cambios que quiere en el continente, no le permiten contar una historia. Y la historia es una subordinada, una esclava para echar un discurso, ¿no? Lo que no quiere decir que el guionista, que el escritor, no tiene que aprender a armar un cuerpo de ideas, ni que las películas no tienen un cuerpo de ideas. Si las películas nos transmiten, las buenas películas, nos transmiten una emoción, vamos a decir, sentimental, dramática, pero también una emoción intelectual. O sea, muchas veces, cuando vemos películas, no solo hemos vivido una experiencia emotiva, sino también una experiencia intelectual, y es más frecuente
que uno termine hablando, salga la gente hablando del asunto que tocó la película y del tema que tocó la película, que no solo de la historia. Por lo tanto, ahí hay dos construcciones, la construcción del relato y la construcción del cuerpo de ideas, pero que tienen que ser una unidad, y ahí ya veremos cómo se dan problemas. Hay mucha confusión en lo que es acción y en lo que es actividad. Yo voy a repasar con ustedes, porque estoy muy seguro de que la mayoría lo sabe, qué es el concepto de acción y qué es el concepto de actividad. Pero nuestro problema no es saber qué es acción, ni conocer las definiciones de 5 o 6 maestros y resumir una, sino saber crear acción. ¿Cómo hacemos nosotros para que en nuestra película se produzca la acción? Y también qué es la actividad y qué utilidad tiene para nosotros y cómo creamos actividad, de qué nos sirve que un personaje tenga actividad. Otra gran confusión es la confusión entre el conflicto, también un concepto dramático, y los problemas. ¿Sí? Hay personas que tienen muchos problemas porque se quedaron sin trabajo, la madre está enferma, el hijo lo acaban de coger con droga en la escuela, se cayó en el baño, se perdió y pueden no tener conflicto. Y alguien que aparentemente vive feliz, ¿no? O no le importa nada, que hay varios personajes de eso, y tiene conflicto, porque el conflicto es otra cosa. Y muchas veces, cuando no sabemos armar un verdadero conflicto, o cuando creemos que el conflicto tiene que ser una cosa tremebunda, lo que hacemos es crearle problemas al personaje. El personaje tiene muchos problemas, es un desgraciado, pero no tiene conflicto, necesariamente. Una situación puede ser un conflicto. Una situación puede ser conflictiva o no. Puede ser generadora, puede ser una matriz de conflicto. O que vamos a ver también el concepto de situación, que no me lo había apuntado, este es un aporte de él a mi clase, pero es otra cosa en que tenemos que entrenarnos. Es decir, nos preocupa nuestra capacidad para escribir escenas. Ya nosotros veremos alguna escena y hablaremos de la escena. Pero también, es decir, lo que a veces el guionista nos resuelve es su capacidad para crear una situación y de esa situación sacar su escena. Es decir, de la misma situación, distintos autores sacarían determinadas escenas. Pero evidentemente es nuestra capacidad de crear situaciones lo que convierte un asunto, un tema, en una acción, en un acto dramático. Es decir, Shakespeare tuvo el problema de que Romeo y Julieta se conocieran. Ese es el contenido y esa es, digamos, la tarea que él tenía que hacer. ¿Y qué se le ocurrió? La situación del baile. Una excelente situación, porque el baile está el acércate, el léjate, la oportunidad de mirarte, está el entorno, ¿no? Es decir, los de una familia, los de la otra familia. Se le ocurrió la mejor, es decir, una situación excelente para dar eso. El Padrino arranca con la situación de una boda o de una reunión familiar, no me acuerdo exactamente si es una boda. Es una boda, una actividad, un acto familiar en casa del padrino, y eso nos permite, en una mansión larga, que en distintos lugares, en la misma secuencia, están pasando diferentes cosas. Y eso nos permite enterarnos de los distintos personajes, nos los presentan, por dónde va esto, cuál es el problema, por dónde se está moviendo esa familia. Así que hay la oportunidad de crear una situación. Así que son a veces conceptos que se parecen, pero no son exactamente lo mismo. También hay mucha, a veces, confusión de confundir el ritmo, que es lo que queremos lograr en nuestra película, con la velocidad. Y, volviendo a los personajes, yo creo que es el error fundamental con el personaje, es confundir a veces caracterización con el carácter del personaje, que también son cosas distintas, ¿no? Pero volviendo a retomar el hilo, a ver si así es como lo tenía previsto, si me he perdido completamente. Yo, como soy del signo Virgo, soy una persona muy ordenada, pero el problema que tengo es que nunca sé dónde están las cosas que ordené.
Aquí lo encontré. Quería explorar también con ustedes los conceptos y las categorías del escritor, del narrador, del narratorio, del personaje y del lector o espectador o el receptor. Que digamos, una cosa un poco menos atractiva, pero yo creo que son conceptos importantes, ¿no? Sí, sabemos que escritor o autor somos nosotros. Ese Dios que tiene la capacidad de crear personajes, de crear acciones, de que este vaya para acá, de que este vaya para allá, de hacer un diseño narrativo para nuestra novela o nuestra película, si es el tipo inteligente. Y tenemos el personaje. Bueno, el personaje es una invención, un ente de ficción, es una invención que tiene unas posibilidades específicas, siempre dentro de la ficción, incluso hasta cuando la ficción es sobre hechos reales, cuando una persona real, como la biografía, si se convierte en personaje, no porque se convierta en ficción, sino porque su ordenamiento, su modo de expresarse, sigue la ley del personaje. Ya, y entonces, ¿cuál sería la relación o la equivalencia entre personaje y protagonista? El protagonista sería el actor que representa al No, principal el personaje, es decir, tenemos ahí un capítulo para los personajes. El protagonista es un tipo de personaje. protagonista. Aquí hay una cosa te va alando la otra, ¿no? Es decir, una vez que alas el personaje es protagonista. Pero ¿por qué no existen solamente en las películas los protagonistas? Yo recuerdo haber visto películas de dos personas nada más. Pero de pronto se pone uno a hacer memoria o alguien, y hay alguna película de un solo. Es decir, grandes fragmentos de una persona solo sí hay. En el cine hay monólogos tan famosos como el de Taxi Driver. Monólogos que son más propios de la literatura y del cine. El monólogo de Ulises tiene 70 páginas. Pero al existir el protagonista, es como Adán y Eva. Dios creó al hombre y la mujer vino sola. Es decir, ya eso fue fácil que se le ocurriera. Este está solo, tengo que buscarle a alguien para que sean dos, ¿no? Es decir, el protagonista trae por naturalidad al antagonista. Es una necesidad del protagonista, como al antagonista es una necesidad del protagonista. Que son categorías que nosotros adjudicamos. Sí, porque hay que ver una cosa, digamos, nosotros que somos escritores y no teóricos del guión, ¿no? Es decir, son los teóricos y la gente que ha estudiado las constantes en el trabajo de creación de las personas quienes le han puesto etiquetas a nombres a todo esto, ¿no? Es decir, el antagonista no se comporta como antagonista. Es decir, ninguno de ustedes se dice, yo soy el antagonista de mi mamá, que es tremenda atravesada. Y tu mamá no dice, yo soy el personaje principal. Es decir, todo el mundo es el personaje principal de su propia vida y los demás son personajes secundarios. A ese punto que tú también iba, a veces el personaje, el protagonista, tiene que ser también visto desde la visión del espectador. No siempre cuando uno sale del cine, se coge y le dicen, ¿cuál fue el protagonista de la serie? ¿Quién fue el protagonista? A veces le dicen la película King Kong, por poner algo sencillo. El protagonista era el mono, el gorila loco. Pero sucede que el gorila loco no hablaba nada, pero era el protagonista. Y la chica pasó a segunda parte. Entonces, eso es como algo compartido entre el espectador y la persona que hace la película. Debe estar provocando para que yo hable del personaje y yo haga el personaje, porque si no, no vas a querer venir después. ¿Sí? Para mí, más que nada, el antagonista, más que secundario, es de apoyo al que el protagonista. Son dos que se apoyan claramente. Si es, por ejemplo, se me ocurre que Piratas del Caribe siempre ha sido Jack Sparrow,
pero también hay los de apoyo, ejemplo que es de Will Turner y todos los demás. Y hay un antagonista que está en contra de él, que es Jack Sparrow, que ha habido siempre en todas las películas de Piratas del Caribe. Digamos, son apoyo, uno que les ayuda a desarrollar cada uno de sus personajes hasta el final de la película. Y cada uno sí que muere uno o sí que él sigue viendo el otro. Más que nada para mí son apoyo. No, no son apoyo, son oponentes. Y es importante el concepto, porque apoyo es el personaje que te ayuda o que te estorba. ¿No? Que tiene un nombre feísimo cuando uno da clase, que se llama el personaje coadyuvante. Es decir, Romeo está enamorado y necesita, es decir, los oponentes, tan protagonistas de Romeo como Julieta, digamos, dos protagonistas. Y aquí el oponente, el antagonista, es una familia y la otra, de las que ellos son representantes. Es decir, el concepto de protagonista, que no confundamos el decir personaje como fulano es tremendo personaje, digamos, en el lenguaje inmediato, que ahora que estamos vamos a decir, en el rigor académico, ¿no? Es decir, el protagonista tiene una función dramática y no es protagonista por gusto, y tiene un papel en la historia, como lo tiene el antagonista. Te han citado ejemplos fáciles, pero en la película Amadeus, donde Salieri ve llegar a Mozart a la corte y ve que tiene más talento que... ¿Quién es el protagonista? Incluso, para citar un ejemplo personal, siempre dicen que es feo, pero bueno, en Fresa y Chocolate, todo el mundo queda encantado con el homosexual. Y ese es al que lo invitaron a todos los festivales, y si había un segundo puesto, invitaban al personaje de David, a pesar de que su trabajo era también bueno. Pero el protagonista no es Diego, es David. Porque es decir, el protagonista no es el más simpático, ni es el que se roba la película. No necesariamente. El protagonista tiene una función, que es el que tiene un cambio, el que organiza la historia, ¿sí? Ya veremos eso, y no coincide con el más simpático, el más explosivo. Por ejemplo, puede haber protagonistas que no estén presentes. Yo recuerdo, por ejemplo, la película La muerte de Muroca, que podría ser, que todo el tiempo se habla de la muerte de este personaje que murió, y él es el que prácticamente por la situación que él dejó de llevarse la cartera de trabajo con él, lo que pone en conflicto toda la historia, y él sería el protagonista. Sin embargo, solamente aparece en una secuencia animada en el principio. Sí, pero no es el protagonista. Sí, puede ser el protagonista del relato, pero el protagonista, es decir, ese muerto no mueve la historia. El que mueve la historia es el que está buscando el carnet. Porque hasta que no lo encuentre, la película no se acaba. Indiana Jones busca el arca perdida y siempre está buscando algo. Mientras que no lo encuentre, hay película. Cuando lo encuentre se acabó. Que es una función del protagonista. Es decir, el personaje más importante no tiene que ser no es necesariamente el protagonista, aunque normalmente coincide. Lo más frecuente es que el protagonista sea el personaje principal y más atractivo de la película. Pero el concepto de protagonista es un concepto dramatúrgico, y lo es porque cumple determinadas leyes. Está ahí para que haga eso. Y por eso muchas veces nuestras películas tienen problemas de protagonistas. ¿Por qué? Porque hay otro que le roba no la lucidez del papel, sino de la función. Y entonces, ¿qué pasa? Que estás contando otra cosa. Pero yo he visto también películas en donde aparentemente el guionista o el director establecido como los protagonistas, ¿sí? Entre comillas, de tal película, pero de repente contratan o actúa alguien muy brillante. He visto películas de actores son tan buenos que en 5 minutos de actuación le robaron el show de hora y media de los otros actores, ¿no? Así hay películas. Pero es un problema de realización y demás. Estamos analizando un relato que todavía no es película y las cosas tienen que funcionar en el tema. Eso pasa en todas las películas. Películas, actores que entran como disparando con ametralladoras. Disculpe, en el caso del compañero, porque siempre hay veces, como él dice, hay actores que se llevan el protagonismo. Y personajes. Y personajes, exactamente. Entonces, normalmente este tipo de cosas, ¿por qué se dan este tipo de fallas? A veces el guionista, ¿no? Dice, de repente se me fue la mano en esto. De repente, ¿qué se puede decir? El productor contrató a alguien muy bueno para que hiciera la actuación de un tercero. Entonces, hay el casting, me imagino que tienen estas cosas, ¿verdad? Que le cogen y se las hacen.
¿qué se puede decir? Se las equipara, ¿no? Como para tratar de proyectar algo. Entonces, una película de Jack Nicholson, que le aparece solo 5 minutos y el robot perdón, Ese es otro tema. ¿sería posible volver a retomar el orden? Sí, por favor. Sí. Carácter, por Si favor. ustedes quieren hablar, hay cosas interesantes y yo quiero hablar primero de cosas aburridas. Sí, es decir, a mí me interesa, hay algunos conceptos más áridos, menos interesantes cuando nos ponemos a estudiar las cosas de la dramaturgia, pero que son importantes y que justamente, digamos, les hemos prestado o nos han hecho prestarle menos atención. Muchas de las cosas que quizás que yo mencione aquí ahora no les van a llamar tanto la atención, pero cuando empecemos a ver películas, pues sí se va a ver, ¿no? Que es esta categoría que estaba haciendo, la diferencia en que es un autor. El autor somos nosotros, somos Dios, que hace esto por aquí, que hace esto por allá, que crea los personajes. Y luego vamos a ver, que vamos a entrar ahora en esa línea, que es un narrador. El narrador es un personaje de ficción creado por el autor. Es una categoría, es un recurso narrativo creado por el autor. En la literatura es solamente el escritor quien crea al personaje. En la representación no, porque en la representación estará la actuación, está el trabajo del director y demás. Son el narrador. Y el personaje, bueno, ya lo hemos tocado, los personajes son estos entes de ficción. Es decir, no todos los personajes son narradores. ¿No? El personaje existen un listado enorme de distintas categorías, de distintas jerarquías. Y está lo que se conoce como narratorio. Que narratorio es ese ente a quien se le cuenta, a quien el narrador le está contando la historia. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos donde se ve muy bien y que no es exactamente el espectador, no somos nosotros. Porque hay algo muy importante en el trabajo del guionista que es el receptor. Si todos sabemos, y lo debemos decir, que los buenos artistas, los maestros, siempre insisten en el concepto de que no trabajo para el gusto del público, sino trabajo para el espectador, yo no trabajo para el lector. Esto tiene sentido cuando se está diciendo que no me estoy doblegando, no me estoy subordinando a su gusto. Pero si publico la obra, o si la pongo en un teatro, si la pongo en la película, la estoy compartiendo con un público, y ese público, hay una dramaturgia que hace el público. Esa historia se va armando, se va recibiendo, va adquiriendo luz en la recepción nuestra, ¿no? Hay y por lo tanto tiene que haber una estrategia por parte del autor. ¿Qué sabe el espectador? ¿Qué no sabe? Muchas veces ponemos una historia que tiene una retrospectiva o una historia que no empieza por el principio, pero no es para el espectador. Para el espectador las cosas no hay manera de no verlas temporalmente. Lo primero que ves puede ser la última escena de la historia, porque el autor cogió la última y la puso al principio y empezó a contar la historia del principio para el final. Un cuento como Viaje a la semilla de Alejo Carpentier es un cuento que empieza de atrás hacia adelante. Lo primero que hace el personaje es decir, es como si lo hubieran filmado y luego lo hubieran pasado atrás. Es decir, las velas, en vez de irse apagando, se van encendiendo, porque el tiempo recorre hacia atrás. Pero naturalmente nadie puede leer retrospectivamente. Es decir, no podemos vivir ayer, y ayer lo vivimos, tenemos que vivir mañana. Y esa condición de que el espectador sí va recepcionando y sumando la información de manera progresiva y cronológica, temporal, es un dato que ya veremos como es muy importante para el espectador, y es un reto. Se traza ahí un juego de qué sabe el espectador y qué no sabe el espectador, que puede coincidir o no puede coincidir con lo que sabe el personaje y lo que no sabe el personaje. O sea, a veces jugamos con el hecho de que el espectador sepa más que el personaje de él. Es decir, puede que detrás de aquella puerta hay un león y lo sabe el espectador, pero no lo sé yo, y yo voy allí a abrir la puerta. Yo lo haría tranquilamente
y todos ustedes, a menos que les gusten que los leones se coman a los cubanos, estarían preocupados, ¿no? Es decir, son cosas diferentes y por eso quiero repasar el concepto. Y de ahí quiero hacer, antes que esto, que es algo que se hubiera hecho ordenadamente, quería compartir con ustedes, porque hablábamos, empezamos un poco hablando del origen de la necesidad de narrar del ser humano, desde que es el ser humano, y cómo las historias nacieron antes que la escritura, y por supuesto, y antes que el teatro. ¿Sí? Es la necesidad de narrar lo que va dando, lo que da lugar a que surgen maneras de contar las cosas. Y quiero leerles, compartir con ustedes un relato, digamos, de esto que llamamos Knife, un relato como del principio de la humanidad. Esto es el relato del negro esclavo a su amo. Estar tan alto no se respira igual que al lado del mar. Mi amo, los negros tienen la maldición de Dios. Los negros nacieron para el sufrimiento. No haga caso cuando vea a los negros reír y cantar. Cuando usted vea a los negros cantar, pregúntese, ¿quién está llorando? En la nación, es decir, en África, cuando los negros pasan hambre, no pasan hambre en un día, pasan hambre muchos días. Y pasa hambre toda la familia. Una vez, un padre muy bueno no tenía ninguna cosa para traerle a la familia para la comida. Entonces llama al hijo más bonito, que son los hijos que los padres más quieren, y le dice, hijo, mañana temprano tú y yo vamos a buscar comida para traer para la casa. Y a la mañana siguiente, bien tempranito, sale. Pero el padre no podía mirar la cara del hijo porque le daban deseos de llorar. Y camina que camina, y llora que te llora, así. Y cuando están llegando, ¿cómo se llama la cosa esa donde están juntos el lago y la arena? Eso mismo, la playa. Cuando están llegando a la playa, el hijo le pregunta al padre, padre, ¿por qué esta llora que te llora por todo el camino? Ay, hijo, dice el padre, tu padre está llorando porque tiene que vender el hijo para comprar la comida de la casa. Y camina que te camina, y llora que te llora, y cuando llegan a la playa, donde los negros y los blancos hacen los negocios, el hijo se apura y abre la boca primero que el padre y vende a su propio padre. Y con el dinero compra la comida para toda la familia. Pero el cuento no se acaba ahí. Cuando la familia ve llegar al hijo y no ve llegar al padre, dice, hijo, ¿dónde está tu padre? En la comida, dice el hijo. ¡Ay, criminal! Tú vendiste a tu padre. Y agarran al hijo y lo llevan a la autoridad y le hacen un juicio y lo castigan. Y ustedes saben cuál fue el castigo. Se lo vendieron a los blancos. Y con el dinero, la familia comió 2 veces. Como ustedes ven, esto le está hablando a alguien. Y usted sabe cuál fue el castigo.